Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes y nuevamente feliz año nuevo 2025. Un enorme abrazo para todos ustedes. Aquí continuamos con una ligera decoración festiva debido a que aquí en la isla las celebraciones navideñas continúan al menos hasta la semana entrante. En este video compartiré con ustedes una opinión muy personal, comentario, reacción y o interpretación de las siguientes cartas epistolares de la parte 3 del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nagita. En el video anterior, que era el capítulo extra 3, Candy la vemos nuevamente en su actualidad, en su presente junto a Río Avon, y ella rememora las vicisitudes por las cuales tuvo que atravesar al regreso de Inglaterra hacia los Estados Unidos. ¿Por qué vicisitudes? Porque se desprende de la parte 2, específicamente al final del capítulo 17, que Candy había utilizado todos sus ahorros para pagarle al conductor del coche que la llevó hasta el muelle de Southampton. Pues bien, también Candy extrae de un ostentoso, fino y opulente joyero unas cartas que se las escribió a todas las personas que había conocido durante esa larga jornada, pero también a personas que son de gran importancia en su vida. Esa parte fue escrita en prosa, ese capítulo extra 3, no sé si mencioné que era el 3 o era el 2, pero es el 3. Bien, ahora sin más preámbulo, voy a citar el siguiente fragmento para su debido análisis. Voy a comenzar con la carta de Candy al señor Carson. En el capítulo extra 3, que fue lo que se resumió previamente, sí pudimos como lectores tener la oportunidad de leer la carta que le escribió a Candy Susie Carson. Susie Carson fue una niña a quien Candy había cuidado poco antes de abandonar Inglaterra. Y a través de esas líneas de Susie Carson podemos ver que Susie se inspiró en Candy para convertirse en enfermera, pero también deja entrever que Candy se convirtió en una enfermera. Pues esta carta es de Candy al señor Carson. Está relacionado entonces a la señorita Susie Carson. Me gusta compartir esto con ustedes como si estuviera leyendo por vez primera. Estimado señor Carson, ¿cómo se encuentra? Después de muchas aventuras, se lo prometo, pude llegar sana y salva a Estados Unidos. Mi amado hogar de Pony está en Michigan. Me parece un milagro haber logrado llegar aquí. Sin embargo, después de todo, no fue ningún milagro. Todo fue gracias a la ayuda de las personas con las que me fui encontrando. Como usted, no sabe cuán agradecida les estoy. Aquí finalmente, y a juzgar por esta versión en español, a juzgar por esta traducción que figura como versión oficial en español de la novela, el hogar de Pony se encuentra en Michigan. Por consiguiente, Candy estuvo sus primeros años en el estado de Michigan. Bien. El hogar de Pony es mi lugar de nacimiento. Es el orfanato en el que me abandonaron y en el que crecí. Las directoras se sorprendieron tantísimo al verme. Se quedaron sin aliento y me recibieron entre lágrimas. Yo me pregunto si debido a la premura y las circunstancias con las cuales Candy realizó tan arduo viaje, tal vez no tuvo la oportunidad de escribirle a la señorita Pony y a la hermana Lane, y ellas se sorprendieron sobremanera al verla allí. Ellas hubieran esperado que Candy continuara cursando estudios en el Royal St. Paul. También me han confesado que desde que volví, las preocupaciones parecen no tener fin. Dejaron escapar un sinfín de suspiros. Lo lamento mucho, pero por desgracia tienen razón. De todas formas, estoy muy bien y le escribo para agradecerle todo lo que hizo por mí. Una total desconocida como yo
se aventuró a colarse en su carreta y se comió las manzanas que usted había reservado con paciencia para sus hijos. Le ruego que me perdone por aquello. Debo suponer entonces que al Candy no poder abandonar Inglaterra inmediatamente, a pesar de que ya había salido de los predios del Royal St. Paul, no tenía dinero, debía buscar la forma de sobrevivir, debía estar hambrienta, no tenía dinero ni tan siquiera para comer. Y supongo que ella se coló en esa carreta, no precisamente para buscar un medio de transporte, sino para probar de esas manzanas que tenía el señor Carson en la carreta. Y de hecho, miren lo que le sigue. Si lo hice fue por el hambre que me amenazaba, que me atenazaba. No tenía dinero para pagar el tren que tenía que llevarme al puerto y había pasado la noche anterior en el granero de una casa abandonada. Candy estaba pasando penurias, Candy estaba pasando necesidades porque no tenía dinero ni tan siquiera para pagar el tren hacia el puerto. No olvidemos que los últimos ahorros que le quedaban fueron para pagarle al conductor que la llevó al muelle de Southampton. No se trata de que hay días de distancia entre Londres y el muelle de Southampton, pero para aquel entonces, en caballos, en carreta, debió haber sido una distancia de varias horas. Y el conductor, recuerdo claramente que iba a toda velocidad a petición de Candy. Tal vez el conductor no debió cobrarle muy caro, pero Candy tampoco era que anduviera en ese momento con millones de dólares o de libras o de pesos. Andaba con unos ahorros que en aquel momento solo le alcanzaron para pagarle al conductor. El conductor estuvo casi toda una noche conduciendo a máxima velocidad. Pues cuando abandona el Royal St. Paul, porque yo me supongo que también tuvo que haberle pagado al conductor el regreso al Royal St. Paul, pues ella necesita abordar un tren o algún otro modo de transporte para ir a Southampton, porque de Southampton es que salen los barcos. Y no tenía dinero para hacerlo, y ella, y ya la noche anterior había estado en el granero de una casa abandonada. Debo suponer entonces que Candy, al momento de ella haber abordado esa carreta de manzanas del señor Carson, aún no había llegado al muelle de Southampton. Tal vez ella estaba tratando poco a poco de movilizarse, de desplazarse hacia el muelle de Southampton. No era la primera vez que dormía en un lugar tan lúgubre, aunque prefiero no hablar de ello. Estaba a punto de decir eso, no hubiera sido la primera vez y tampoco lo ideal era que hubiera tenido que repetirse esa situación. Para los que me ven por primera vez, la primera ocasión fue cuando los Leighton la enviaron a dormir en un establo. En el establo de los caballos de los Leighton. Por lo que penosamente y tristemente pues se repite la situación para Candy y Candy lo ve de esta forma como que mira, no sería la primera vez, peores cosas me han pasado o cosas similares me han pasado, así que no sería la primera vez, no es nada que no me haya pasado antes. Pobrecita, nadie hubiera deseado que ella tuviera que pensar eso o decir eso o afirmar eso. No era la oscuridad la que me preocupaba, no sé si lo sabe, pero tengo la habilidad de dormir en cualquier sitio. Esto también me recuerda la celda de castigo en el Royal St. Paul. No el cuarto de castigo donde ella se le había tenido prohibido participar del Festival de Mayo, sino la posterior celda de castigo donde la encerraron luego que hubiera sido encontrada con Terry en el establo. Que pues se repite y se repite, así que ya no, esta no sería la segunda, sería la tercera vez que ella duerme en un lugar inhóspito, un lugar que no está en condiciones para que un ser humano tenga un buen descanso. Pero ella dice, no era la oscuridad lo que me preocupaba. No olvidemos, o para aquellos que no me han visto anteriormente, pues les informo que para Candy la oscuridad no es un problema. La autora establece la importancia de la oscuridad y muy especialmente de la luz en medio de la oscuridad para Candy. Candy no le teme a la oscuridad porque está habituada a ella, está adaptada a ella, pero también porque siempre tiene presente, tiene la esperanza de que en medio de la oscuridad va a surgir la luz.
Y dice que no era la oscuridad lo que le preocupaba, sino la falta de alimento que al final me hizo perder el control. Ella lo que quiere decir es que esto de comerse la manzana de la carreta del señor Carson no lo hizo con mala intención, ni con el propósito de robar, ni de hurtar, ni de ser una ladrona, sino que el hambre nubló sus pensamientos de tal manera que actuó sin pensar. Ella que necesitaba sobrevivir, tenía que alimentarse, y una manzana tampoco que fuera una cena ni una comida completa, pero ella tenía el estómago vacío, ese estómago tenía que estar sonando, ella estaba pasando hambre. Cuando me encontró, me echó perdón. Pero Sam, Jeff y Susie, a pesar de que les había robado la merienda, me acogieron escondidas en el cobertizo. Yo debo entender que Candy llegó a las inmediaciones de la propiedad del señor Carson, que no nos consta que sea precisamente en el muelle de Southampton, tal vez sea un poco antes, tal vez esté a medio camino entre Londres y Southampton, pero dice cobertizo, debo asumir que es una especie de finca, una granja, una propiedad con hectáreas de terreno. Y dice Sam, Jeff y Susie. A Susie ya comenzamos a conocerla del capítulo extra 3. Por lo que si es Susie Ann Carson y dice el señor Carson, es bien probable que tanto Sam como Jeff y Susie sean hijos o algunos parientes del señor Carson. Pero los niños la cogieron, bueno, hago de cuenta que son niños. Hago de cuenta que son niños. Bueno, es que Candy en el capítulo extra 3, que es las páginas anteriores, dice que Susie tenía 3 años, así que vamos a hacerle cuenta que eran unos niños. Ellos la escondieron. A ellos les simpatizó Candy. Querían ayudarla. Estimado señor Carson, me asustó muchísimo, aunque es normal que se enfadara tanto. Pero cuando vi lo bien que había criado a sus hijos, supe que era usted un buen hombre. Y no me equivocaba. Me permitió quedarme en su casa una temporada, aunque a regañadientes, pero aún así le estoy muy agradecida. En las páginas anteriores, que era hacia el final del capítulo extra 3, pues supimos también o nos enteramos de que el señor Carson, para el momento en que Candy llega a la vida de ellos, el señor Carson había enviudado. Y al parecer había enviudado recientemente, porque en el capítulo extra 3 la autora cita lo siguiente: esa criatura demasiado pequeña como para comprender la muerte de su madre, pero capaz de llenarme el corazón, ahora es una enfermera llena de vitalidad. Cuando Candy dice demasiado pequeña como para comprender la muerte de su madre, algo me dice, por el modo como se construyeron las palabras, que esa muerte había sucedido recientemente. Bien. Pero el señor Carson, a regañadientes, tal vez no estaba muy cómodo con el asunto, pero de todos modos él ve a esta jovencita de unos 14 años, 14, 15 años, y la ve así que estaba tan hambrienta que no le quedó de otra que comerse una manzana. Llegó en la carreta hacia su casa, pues él, como buen samaritano, le sirve al prójimo y decide acogerla una temporada en su casa. Me supongo que para que ella repusiera energía, para que se alimentara bien, porque no tenía dónde ir tampoco. Nunca me preguntó nada, y nadie sabe cuán agradecida estoy por la sensibilidad que tuvo conmigo. En aquel momento yo tenía muchos motivos para estar triste, y tampoco habría sido capaz de contarles nada. Si usted me hubiera preguntado algo, probablemente no habría sido capaz de contenerme y habría estallado en lágrimas. Y lo único que quería era ponerle en un aprieto. En realidad, yo estudiaba en el prestigioso Royal St. Paul. Me acababa de escapar de la escuela. Seguro que se pregunta por qué alguien como yo no querría estar en un lugar como aquel, ¿no es así? Varias cosas puedo deducir de aquí. Y es que Candy, tal y como le confiesa al señor Carson,
ella no le había dicho nada sobre las circunstancias bajo las cuales el señor Carson la había encontrado allí en la carreta. Y tampoco le hizo preguntas. Él la acogió, él la recibió, él le dio posada por un tiempo junto a en su casa, junto a sus hijos. Él le abrió las puertas de su casa sin hacerle preguntas. Él no sabía qué clase de muchacha era Candy, él no sabía qué hacía ella sola, esa muchacha menor de edad, adolescente. Él no tenía idea alguna, pero él la acogió, él la recibió, no le cuestionó nada. Y Candy, esto es lo otro que puedo observar, es que esta carta que estamos viendo ahora en calidad de lectores es el medio que está utilizando para finalmente contarle o confesarle al señor Carson por qué él la encontró así en ese estado, qué era lo que transcurría en su vida al momento de él haberla encontrado y haberla ayudado. Se lo está confesando en esta misma carta que nosotros como lectores estamos disfrutando o estamos leyendo. Y cuando ella le dice, yo estudiaba en el prestigioso Royal St. Paul, me acababa de escapar de la escuela y usted debe preguntarse cómo alguien como yo se querría estar en un lugar como aquel, ahí podemos ver que el señor Carson pues no es una persona adinerada. Porque si ella dice que alguien como el señor Carson de seguro se cuestiona por qué ella se escapó de un lugar tan prestigioso, es porque para el señor Carson el Royal St. Paul debe ser también un lugar que no es para todo el mundo y que no es algo fácil de lograr o de alcanzar para todos estar allí. Pero eso son solamente unas inferencias que hago. Como ya le he dicho, soy huérfana, pero hubo una persona que encontró la amabilidad suficiente como para adoptarme. Al marcharme de aquella escuela, traicioné la confianza del hombre al que le debo todo, pero era de vital importancia que llegara lo antes posible a Estados Unidos. Hay alguien aquí, de hecho, con el que debo reunirme. Sin embargo, antes de hacerlo, debo encontrar mi camino. Cuando llegue el momento en que nos volvamos a encontrar, quiero poder mirarle con orgullo a los ojos para hacerle feliz. Bien. Aquí pues Candy dice, en referencia al tío abuelo William, que fue lo suficientemente amable como para adoptarla, y usó la palabra adoptar porque es el término que utiliza el autor aquí en la página 309. Encontró la amabilidad suficiente como para adoptarme. Aquí no pare más la mula, adopción. Y que al ella marcharse, pues traicionó la confianza de ese hombre al que le debe todo. Y es en referencia a ese hombre que la adoptó, que es el tío abuelo William, que traicionó la confianza del tío abuelo William. Y se refiere a él como el hombre al que le debe todo. Yo llevo un cuaderno con observaciones, que ahora mismo ese cuaderno se convirtió ya en 3. Y dentro de esa recapitulación de hechos y de elementos que se repiten es el tema de deberle la vida a alguien o ser agradecido con alguien que le salva la vida a otra persona. Y aquí ella hace esa mención: traicioné la confianza del hombre al que le debo todo. Ella siente que le debe todo, al sentir que le debe todo es como si le debiera su existencia, su vida. Pero dice que era de vital importancia que llegara a Estados Unidos para reunirse con alguien. Ese alguien es Terry, a juzgar por los capítulos anteriores y lo transcurrido anteriormente. Reunirse con alguien. Aquí habla ella de reencontrarse con Terry. Que el hecho de que Terry se hubiera ido de Inglaterra a Estados Unidos para ella no representa el fin. Para ella representa la esperanza de un reencuentro. Ella quiere reunirse con él. Y para ella fue más importante, y no lo digo yo, lo dice la autora en palabras de Candy. Para ella, el reunirse o el reencontrarse con Terry fue más importante que cualquier otra cosa, se convirtió en prioridad al punto de que ella traicionó, según estas palabras. No estoy yo adornando la cosa, según estas palabras, al punto de traicionar la confianza del tío abuelo William. Para ella, reunirse con Terry se convirtió en su prioridad. Bien, pero que dice que antes de hacerlo debe encontrar su camino.
al final del capítulo 17 de la parte 2, que es con lo que culmina la parte 2, ella ve que Terry sale a encontrar su camino. Y por camino nos referimos a realizarse por completo como persona, terminar de crecer, de desarrollarse, adquirir una adultez, tener una profesión, una vocación, una pasión, para entonces así poder tener más que ofrecerle a Candy. Y Candy decide hacer lo mismo, decide salir a buscar su propio camino. Y desde entonces el tema del camino se hace presente, no solo presente, omnipresente a lo largo de esta parte epistolar 3 y del epílogo. ¿Bien? Señor Carson, fue en su casa donde encontré lo que buscaba. Cuando Susie enfermó de sarampión, al tener que cuidarla yo, supe qué es lo que quería hacer en mi vida, ser útil a los demás. Quería ser enfermera, quería estudiar, confiar en mis habilidades y vivir con valentía. De modo que así es como Candy descubre que quiere ser enfermera. Ya tenía ese don. Pudimos verlo cuando en el capítulo 6 de la parte 2, cuando ella pues se apresta rápidamente a curar las heridas de Terry, pero Terry ya se había marchado cuando ella fue a hacerlo, cuando ella fue a darle las atenciones debidas. Posteriormente, en el capítulo, me parece que es el 15 de la parte 2, ella también le confía precisamente a Terry pues todas las penurias y todas las dificultades que tuvieron en el hogar de Pony cada vez que se presentaba una situación de salud con alguno de los niños, por lo que Candy muchas veces tenía que tomar el control y ella misma pues asistir a los niños, no médicamente, pero sí pues dar unas labores básicas de enfermería, por así decirlo. Y también pudimos ver en ese capítulo 15 a través de la carta de Albert que él le señala a ella que conoció a una enfermera de 20 años que le recordaba mucho a ella, lo cual podía ser una especie de preámbulo o un recurso de anticipación literaria de la autora para mostrarnos cuál era el camino que iba a seguir Candy vocacionalmente. Bien. Señor Carson, no, mentira. Hasta hace algún tiempo, mi sueño siempre había sido que una familia adinerada me adoptara y poder así llevar una vida cómoda y tranquila, pero al parecer las comodidades no son lo mío. Me llama la atención la palabra sueño, porque a lo largo de varios capítulos, específicamente cuando Candy pues tiene este momento con el príncipe de la colina y cuando Candy tiene la oportunidad de conocer a Albert. De hecho, también me parece que esos momentos que tuvo con Anthony, pues ella los describe a ellos como sueño, como que parecía que estaba en un sueño. Por su parte, cuando está con Terry, pues ningún momento ella lo describe como un sueño. Y entonces aquí dice, mi sueño siempre había sido que una familia adinerada me adoptara, pero al parecer las comodidades no son lo mío. Es como si ella estuviera estableciendo pues ya una diferencia entre sus sueños y sus realidades. Y para ella, su realidad es que está agradecida al tío abuelo William por adoptarla. No es que ella sea ingrata, porque ella, de hecho, párrafos atrás, ella siente que lo traicionó al haberse ido de Gloria St. Paul. Pero que la vida adinerada o la vida de opulencia, que no es lo de ella. De modo que ella está haciendo ya una distinción de lo que son los sueños, de lo que son las realidades. Señor Carson, usted entendió la urgencia que yo tenía por volver a Estados Unidos y me presentó al señor Joskin, el constructor de barcos. Le doy las gracias por eso y por la pequeña suma de dinero que me dio para mi partida. Me resultó muy útil. Fue duro tener que separarme de sus hijos, pero no podía quedarme allí para siempre. Gracias a su ayuda, conseguí llegar a Estados Unidos sana y salva, y ahora puedo escribirle esta carta desde aquí. Puede parecer un final feliz, pero le aseguro que aún no lo es. La aventura de verdad empieza ahora. Bien. De modo que cuando Candy le escribe al señor Carson, ella está en el hogar de Pony. No está en más ningún otro lugar. Y dice que la aventura comienza ahora, lo que significa que todavía ella no ha comenzado estudios en enfermería.
Porque si está en el hogar de Pony, y el hogar de Pony, hasta donde yo sé, no cuenta con una universidad o un colegio para estudiar enfermería. Ella tiene que ir a otro lugar a estudiar enfermería. Y yo supongo que Candy ya está en preparación o haciendo los preparativos para disponerse a comenzar sus estudios en enfermería, pero está en el hogar de Pony. Yo supongo que ella decidió escribirle al señor Carson desde el hogar de Pony, pues para darle la seguridad a él de que está sana y salva, de que llegó bien. Y podemos ver cómo fue que el señor Carson, luego de esta temporada en que Susie enfermó, lo que demoró entonces aún más la salida de Candy de Inglaterra, pues él pues se tomó la gentileza de proveerle dinero para que Candy finalmente llegara hasta el muelle de Southampton, y a través del señor Joskin, que es un constructor de barcos. Aparentemente él es como fue el enlace para que Candy pudiera completar ese viaje, pero cómo lo realiza, pues eso lo sabremos posteriormente, porque el señor Joskin no es un dueño de un barco, ni es el capitán de un barco, es un constructor de barcos. Hay que ver qué tipo de ayuda es la que le ofrece el señor Joskin a Candy. Pero entonces fue duro separarse de sus hijos. Parece que en ese tiempo que Candy permaneció allí cuidando de Susie, pues los niños eran pequeños, estaban huérfanos de madre, pues tal vez se desarrolló cierto apego casi maternal entre ella y los niños. Pero no podía quedarse allí para siempre. Candy no olvidaba que ella tenía un camino que seguir y una meta que cumplir y una reunión o reencuentro que materializar. Pero dice, gracias a su ayuda conseguí llegar a Estados Unidos. Parece un final feliz, pero la aventura comienza ahora, y me imagino que se refiere a lo del camino y también a la reunión con Terry. Pronto tendrá más noticias mías, estimado señor Carson, aunque solo sea por sus hijos. Trate de llevarse bien con la gente del pueblo. Reserve esa obstinación suya solo para las cosas buenas, ¿de acuerdo? Y recuerde que tiene usted una sonrisa maravillosa, Candy. Candy aparenta ser un hombre huraño. No sabemos si siempre ha sido malhumorado o si eso vino a consecuencia del fallecimiento de su señora esposa. Y él tiene mala fama en el pueblo, no parece ser una persona pues no muy sociable. Y por lo visto, este lugar del señor Carson, si es un cobertizo, supongo que es una propiedad, una finca que queda aledaña a un pueblito, posiblemente que está a medio camino entre Londres y Southampton, como mencioné anteriormente. Pero entonces Candy logró sacarle una sonrisa a él, porque dice, recuerde que tiene usted una sonrisa maravillosa. Ni siquiera el señor Carson, el amargado señor Carson, pudo resistirse a los encantos de Candy. Bien. Prosigo con una carta de Candy para Sam, Jeff y Susie Carson. Bien. Para Sam, Jeff y Susie Carson. Sam, Jeff, Susie, ¿cómo estáis? Gracias por las cartas y los dibujos tan bonitos que me habéis enviado. Susie, eres ya una muy buena escritora. Cuando leo vuestras cartas, me acuerdo de la carita que poníais cuando en medio de la noche me traíais al cobertizo a escondidas pedazos de pan. Me sabían tan bien. Querido Sam, siempre les hablo de ti a los niños del hogar de Pony. Les cuento cómo te comprometiste a ser un buen hermano mayor. Aquí hay pequeños sin padres, pero nadie consigue ser un hermano mayor tan bueno como tú, preparado para proteger, como lo hiciste tú, a tu hermano y tu hermana. Cuando Susie enfermó de sarampión, fuiste mi valiente ayudante. Y si soy sincera, fuiste mucho más útil que el nervioso de tu padre. También recuerdo que nunca dejabas que Jeff y Susie se quedaran sin merienda, aunque eso supusiera que tú pasaras hambre. Los niños del hogar de Pony, no obstante, cuando se trata de la merienda, se pelean por conseguir la galleta más grande. Según ellos, solo siguen el ejemplo de su líder, es decir, yo. ¿Te lo puedes creer? Bien, ella comienza dirigiendo sus palabras a Susie. Era la más pequeña, tenía 3 años. Sam, debo suponer que, se refiere a él como el hermano mayor.
Y dice que hay pequeños sin padres, pero nadie consigue ser un hermano mayor tan bueno como tú. Eso significa que al ella establecer esta conexión entre los pequeños sin padre y que Jeff es el hermano mayor, es como si Jeff hubiera tenido que hacerla también de padre, ante la falta de una madre. No estoy diciendo con esto que el señor Carson no hizo su labor, al contrario, la carta anterior, Candy lo felicita por esa titánica labor de ser padre y madre a la vez. Pero es como si Jeff, además de ser el hermano, pues se hubiera impuesto esa carga, como la de ser el que velara por ellos, en adición al señor Carson, para que el señor Carson no tuviera las manos tan llenas. Y era protector, protegió a su hermano y su hermana. Yo supongo que en cierto modo los ha protegido luego del fallecimiento de su madre, los protege en calidad de hermano mayor. Supongo que los protegió al descubrir ellos a Candy en el cobertizo, porque no sabían si Candy era buena o mala persona. Y también asumió un temple y un aplomo increíble cuando Susie enfermó, contrario al señor Carson, que estaba desesperado y estaba nervioso. Bien. Ese era Sam, el hermano mayor. Querido Jeff, siento si me marché antes de enseñarte a trepar los árboles, pero lo más importante que debes recordar es tener cuidado para no caerte, ¿entendido? Yo también empecé así, practicando mucho para escalar cada vez más rápido, ¿sabes? Hay un árbol enorme justo delante del hogar de Pony y yo tengo el récord en escalarlo de 3 minutos y 20 segundos. Hasta hoy nadie lo ha batido. Bien, aquí dirige sus líneas a Jeff, que es el segundo hermano, o el hermano del medio, como le dirían, el jamón del sándwich. Y me parece, estas líneas hacia Jeff son muy significativas, porque ella no habla de enseñarle a Sam, que es el hermano mayor, o a Susie, que es la menor, a trepar los árboles. Y Sam es mayor, que Sam físicamente debe estar apto para trepar árboles. Pero disculpen, al parecer, es a Jeff a quien se dispone a enseñarle a trepar a los árboles. No sabemos si tal vez Jeff y Susie no estuvieran dispuestos o no querían o no les interesaba trepar árboles y Jeff fue el único, o sea, Sam, me refiero a Sam con el hermano mayor. Y Jeff fue el único que mostrara interés. O tal vez Candy vio en Jeff el potencial de trepar árboles. ¿Por qué para mí esto es importante? Por lo siguiente. Los árboles, en términos de literatura y de cultura japonesa, los árboles son significativos de la vida. Y escalar árboles vendría siendo, pues, escalar peldaños, pasar varias etapas y estar dispuesto a enfrentar desafíos, riesgos, incluso peligros, para poder llegar a ser alguien en la vida y alcanzar las metas y realizarse como persona. Antes de esta carta habíamos visto a 3 personajes relacionados con trepar árboles. A nuestra protagonista Candy, que bien sabemos que es bien diestra trepando árboles, pero al final de la parte 2, en su congoja por la partida de Terry, ella ni siquiera en su experto control y dominio pudo evitar caerse de la rama de un árbol, lastimándose su mayor base, fundación o soporte, que eran las rodillas. Así que su base sólida se vio comprometida al caer de ese árbol. Es para que ustedes vean lo simbólico, lo significativo, lo relevante, lo pertinente que es el tema de los árboles. Los árboles son la vida, la solidez de la vida, a lo que nos aferramos. Y ella se aprestaba, y no pudo hacerlo, a enseñarle a Jeff a cómo trepar árboles. El otro personaje al cual se le dio trepar árboles de forma novata, de forma principiante, fue Esther en el capítulo 8, cuando Candy pues iba acompañada con él de regreso a través de los árboles a la mansión Leigan, y vemos cómo Esther estaba como quedando tropiezos, pero alcanzó a hacerlo. Esther estaba dispuesta a aceptar ese reto, ese desafío, y como todos sabemos, Esther es una persona que bien perseverante, no ceja en su empeño de que sus planes, de que sus proyectos tengan éxito aún luego de sus múltiples fallas. Y el otro personaje que pudimos apreciar trepado en árboles es Terry. Terry lo veíamos ya
trepado en un árbol, observando muchas veces a Candy desde el árbol. De modo que Terry también es una persona que aún dentro de su abolengo, dentro de su aristocracia, dentro de ese entorno de realeza o de nobleza en el cual él creció, él trepa árboles, que no es algo muy frecuente en las personas y mucho menos en personas de alta sociedad. Pero Terry pues es una persona dispuesta a escalar, a tropezar, porque estoy segura que tuvo que haber tropezado de vez en cuando, a magullarse, a golpearse. Ese es el otro personaje. Y ahora Candy estaba dispuesta a enseñarle a Jeff a escalar árboles. Algo especial vio en ella en Jeff, para haber estado dispuesta a enseñar a Jeff a escalar árboles. Bien. Querida Susie, he colgado en una pared el retrato tan bonito que me enviaste. No obstante, la próxima vez, acuérdate de hacerme más guapa. Sam, Jeff, ya os estáis siguiendo. Siempre vuestra, Candy. Y ahora vamos a la carta de Candy al señor Joskin, que ya lo había mencionado Candy en su carta al señor Carlson. El señor Joskin sirvió como puente para que Candy regresara. ¿En qué sentido? Ya lo veremos. Estimado señor Dan Joskin, veamos, señor Joskin, tengo un acertijo para usted. Debe decirme el nombre de la muchacha que le voy a describir a continuación. Tiene muchas pecas, pero es dulce, muy guapa y muy amable. ¿De quién se trata? Joskin, es Candy. Respuesta correcta. Ding dong dang. Solo estoy bromeando. Estoy segura de que se está usted riendo. Ha pasado tanto tiempo. ¿Se acuerda de mí? Soy Candy. Si he tardado tanto tiempo en contactar con usted, es porque todas las cartas que le he enviado me han sido devueltas. No sabía que había sido usted, así que le pedí ayuda al señor Carlson y gracias a él pude recibir noticias suyas. Me han dicho que usted también estaba preocupado por mí. El señor Carlson me lo contó en una de sus cartas. Gracias, de verdad. Pero como puede comprobar, estoy muy bien. ¿Y por qué el señor Joskin estaba preocupado por ella? Precisamente porque no habían logrado conseguir mantenerse en comunicación. Luego de que Candy pues regresara a Estados Unidos. Ya sabemos que regresó sana y salva a Estados Unidos. Y no fue sino a través del señor Carlson, a quien Candy sí logró contactar, que entonces el señor Joskin pues vino en conocimiento de que Candy había llegado bien. Siento mucho que el astillero que quería construir no tuviera éxito. Estaba muy preocupada porque también me dijeron que los negocios no le iban del todo bien. Aunque he sabido que ha abierto un bar llamado Harbor Light en la ciudad, junto a su grupo de amigos. Y no voy a mentirle, eso también me preocupa un poco. Bien, la autora Nayita asigna unos nombres bien particulares a los lugares. No pasa desapercibido para mí que el nombre del zoológico era Blue River. Y eso yo lo voy a analizar posteriormente, luego que haya culminado mis reacciones capítulo a capítulo. Y a este bar le puso por nombre Nayita Harbor Light. Harbor Light viene siendo un faro. ¿Y para qué sirven los faros? Para llevar a las embarcaciones a puerto seguro en medio de la oscuridad. Bien. Intente no beber delante de los clientes, ¿quiere? Empinar tanto el codo no puede ser bueno. Le gusta la bebida al señor Joskin. Muy bien. Que yo recuerde, yo sé que ha habido otros personajes que han tomado, que han bebido a lo largo de la historia, pero en esta carta es la primera vez que Candy reprende a alguien por estar bebiendo demasiado. Eso significa que es la primera vez que Candy, en su pasión de enfermera, en su preocupación salubrista, como toda una enfermera que lo lleva en la sangre, aún sin ¿verdad? Lleva eso en sus venas. Ella le dice al señor Joskin, mira, beber no es muy bueno. Ella no le ha dicho eso a nadie más hasta ahora. Vamos a ver si posteriormente se lo dice a alguien. Lo que significa que muy posiblemente Candy pudiera considerar al señor Joskin como alcohólico.
Máxime cuando él está abriendo una barra llamada Harbor Light. Bien. Sé que le estoy echando un sermón, pero quiero que sepa que me estoy preparando para ser enfermera. Me gustaría poder entrar en una escuela en la que aprenden mediante la práctica continua. Por lo tanto, no tengo que pagar la matrícula. Sin embargo, requieren conocimientos básicos. Por eso mismo, estoy utilizando un manual muy interesante sobre enfermería para prepararme. Y el otro día me topé con un capítulo que trata sobre el alcoholismo. Cuando lo leí, enseguida pensé en usted. Si fui capaz de subirme en un barco rumbo a Estados Unidos, fue gracias a su ayuda, y por nada del mundo me gustaría verlo convertido en un alcohólico. Bien. Aquí entonces estamos viendo que Candy está leyendo un manual de enfermería. Tal vez todavía no está haciendo práctica en la enfermería, pero está leyendo un manual de enfermería. No olvidemos que pasó un tiempo considerable desde la llegada de Candy a Estados Unidos hasta que ella tuviera la oportunidad de saber el paradero o el lugar donde conseguir al señor Joskin. Por lo que ella ya está preparándose, al menos literalmente, y ahí es que Candy pues se da cuenta de que el señor Dan Joskin es alcohólico. Entonces, como vimos un episodio donde Terry había bebido, que fue en el capítulo 6 de la parte 2, veremos si posteriormente ella le expresa esta misma preocupación a Terry y le dice a Terry, me preocupa que seas alcohólico, o le escribe a Terry diciéndole, me preocupa que seas alcohólico. O que la autora nos muestre o nos revele que en algún momento de la lectura Candy haya manifestado preocupación porque Terry fuera alcohólico. Vamos a ver si eso es así, si sucede o no. Bien. Bien, y dice que gracias a él subió a un barco. Gracias a Joskin. Aún no le he contado a las directoras del orfanato que tuve que viajar como polizón, escondida en un contenedor enorme de latas. No quiero que se desmayen. Para mí, esas mujeres son mis madres. Al final del día, soy solo una niña huérfana que ha tenido el honor de ser bendecida por la fortuna. De eso estoy convencida. Pero fueron ellas las que me criaron en el orfanato. Lo único que les he explicado es que conseguí regresar gracias a la ayuda de mucha gente amable. No les miento, es la pura verdad. De modo que Candy viajó como polizón. Joskin, en todo caso, como constructor de barcos, tal vez la ayudó a colarse en el barco. Pero Joskin no tenía tanta influencia como para poder convencer al capitán de un barco de simplemente darle cabida. Y esto me remonta al capítulo extra 3, donde Candy, adulta nuevamente, de regreso a su realidad, a su presente, recuerda cuando le explicó todo a su amado sobre las grandes aventuras y los retos, los desafíos por los cuales tuvo que atravesar para llegar a Estados Unidos. Y dice que se echó a reír y luego de golpe se puso serio y la abrazó con fuerza. Se alegraba de ver que estaba bien, pues siempre actuaba de forma un tanto temeraria. El amado de Candy la conoce en su faceta de persona temeraria. Y el amado de Candy, pues aparentemente, pues sí, Candy le contó finalmente que viajó como polizón. Hay que ver en qué momento ella le explicó a su amado que había viajado como polizón. Él la había abrazado con fuerza como reacción, luego de reír. Luego de reír. ¿Quién reaccionaría así, riendo y luego abrazándola? Vamos a ver qué personaje se amolda más a eso, ¿verdad? Bien. Ajá. Nos conocimos gracias al señor Carson y usted, señor Joskin, hizo realidad mi deseo. No sabe cuán afortunada me siento. Me quedé en la bodega, escondida entre aquellas cajas tan grandes. Intenté no hacer mucho ruido, pero no duró demasiado. ¿Quieres saber qué sucedió después? Lo sabrá en la próxima carta. Es broma, es broma. No voy a mantener más el misterio. En realidad, tengo muchas ganas de contárselo todo. ¿Sabía usted que había otro polizón a bordo? Creí que solo nosotros podíamos pensar en algo así, pero alguien nos imitó. Le hablo de Cookie.
¿No es un nombre muy dulce? Candy y Cookie, caramelo y galleta, viajando como polizontes en un barco. ¡Qué pareja más extraña!, ¿no es cierto? El muchacho estaba acostumbrado a viajar de esa manera y se conocía muy bien el interior del barco. Se movía como si estuviera en su propia casa e iba y venía por todas partes como un ratón diminuto. No obstante, a veces las cosas no salen bien. Los marineros no tardaron mucho en descubrir a Cookie y creo que nunca antes había sentido tanto miedo en mi vida. Después de decirle que no iba a salirse con la suya, lo arrojaron al mar. Al parecer, a Cookie ya lo habían descubierto en otras ocasiones. Y después de aquello, empezaron todos a reírse. Aunque la broma no fue muy divertida. Y si a Cookie le hubiera dado un infarto, presa de la rabia, salí de mi escondrijo y... Bueno, fue así como me descubrieron a mí también. Gracias a este pequeño incidente, conocí al comandante Niven, quien también me ayudó bastante. El comandante puede parecer un hombre taciturno, pero le aseguro que es muy amable y que posee un gran corazón. Esto comprueba lo que menciona Candy al final del capítulo extra 3, la Candy adulta casada del capítulo extra 3, al decir que los invisibles conducen unas personas a otras. Esto es una prueba de que Nayita muestra el tema de los invisibles de varias facetas. Y aquí lo muestra en las facetas de cómo fue que poco a poco Candy logró su objetivo de llegar a Estados Unidos. Pues no tenía dinero, pero pues la vida, el destino, los seres de luz hicieron, la providencia hizo que ella llegara a la casa del señor Carlson, donde permaneció pues más tiempo del que esperaba, pero fue por algo bueno, porque fue allí donde descubrió que quería ser enfermera, gracias a eso. Luego entonces, gracias a la amabilidad del señor Joskin, ella pues conoce, no Joskin, Carlson, ella conoce al señor Joskin, quien a su vez logra colarla como polizón en ese barco. Allí ella conoce a otro polizón llamado Cookie, quien estaba habituado a ese tipo de viajes, pero debido a que ella y Cookie fueron descubiertos y que Cookie pues sí, debido a que ambos fueron descubiertos, pues ahí es que dan con el comandante Niven. Y ella dice, es un hombre taciturno, pero buena persona. Así que una cosa va llegando a la otra. Yo voy suponiendo que entonces el comandante Niven pues vio con buenos ojos, no tuvo otro remedio que completar el viaje. Y supongo que fue el comandante Niven quien llevó a Candy finalmente a Puerto Americano. Muchas gracias, señor Joskin. Escogió a propósito un barco al mando de este gran comandante, conocido por sus virtudes. Por lo que me contaron mis compañeros de viaje, el comandante dirigía antes un lujoso barco de pasajeros, pero cuando asumió la responsabilidad de un error que en realidad había cometido uno de sus subordinados, lo trasladaron a su puesto actual. Cookie lo admiraba muchísimo, de manera que el comandante Niven había sido un comandante de mucho prestigio de un barco de pasajeros, pero debido a un error que no fue culpa de él, sino ocasionado por otro, él asumió la responsabilidad como capitán de dicho barco. Y él fue penalizado y bajado de puesto por un error que cometió otra persona, pero eso habla mucho de la integridad y el gran sentido de ética y moral del comandante Niven. El padre de Cookie, mi nuevo amigo, era marinero y siempre había alimentado el sueño de convertirse en comandante de un gran barco algún día, camino de un país extranjero. Sin embargo, falleció en un fatídico accidente y con mayor razón, ahora su hijo quiere hacer realidad su sueño. El comandante Niven comprende muy bien las aspiraciones de Cookie. Gracias a él, conseguí llegar sana y salva a mi país natal. Eso confirma lo que yo estaba diciendo. Pero fíjense qué diferencia. Que hace un momento yo estaba comentándole a ustedes o opinando de que Candy estaba ya aprendiendo a distinguir los sueños de las realidades. Para Cookie, convertirse en marinero como su fenecido padre era un sueño. Pero Candy nunca se refiere a sus intenciones o aspiraciones de ser enfermera como un sueño. Ella se refiere a eso como otro camino, como un camino a seguir. Para ella, ser enfermera forma parte del camino.
Mientras que para Cookie el ser marinero es un sueño. Ella no se refiere a sus metas profesionales como un sueño. Esto va a hacer mucho sentido cuando yo vaya a hacer mis análisis finales, donde yo comento a ustedes o elaboro un poco más en el tema japonés de la filosofía Ikigai. ¿Bien? Señor Joskin, quiero darle las gracias de todo corazón a usted y a todos los demás. Espero que esta vez la carta no venga de vuelta. Como también espero que el Harbor Light sea muy popular en la ciudad y que le ayude a ganar mucho dinero. Y recuerde, no se convierta en alcohólico. Yo espero poder ser pronto una muy buena enfermera, Candy. Lo próximo es una carta a Candy de Georges. Para la señorita Candy White Arley. El señor William se ha alegrado mucho de saber que está usted bien y que disfruta de buena salud. Le aseguro que el señor ha leído todas las cartas que le ha enviado. Quiere que le diga que a propósito de su deseo de entrar a la escuela de enfermería Mary Jane, su propuesta ha sido aprobada. El señor William está dispuesto a asumir todos los gastos. Pase lo que pase, recuerde que siempre formará parte de la familia Arley. El señor espera que honre usted su apellido, Georges Villers. La carta es breve, pero dice muchísimas cosas. Número 1. El tío abuelo William no siente reproche ni le guarda rencor a Candy por haber abandonado el colegio Royal St. Paul. Candy sentía que había traicionado su confianza, pero no veo que el señor William, a través de la carta de Georges, esté molesto por eso. Al contrario, está comprensivo, se muestra comprensivo. No la ha repudiado, no ha anulado la adopción, no ha pasado tal cosa, no la ha abandonado como padre adoptivo, porque miren cómo dice, siempre pase lo que pase, siempre formará parte de la familia Arley. Ese es el papel de los padres. Pase lo que pase, un padre no deja de ser un padre y una madre no deja de ser una madre. Pues eso es lo que dice él. Pase lo que pase, siempre formará parte de la familia Arley. Y no dice de la familia Arley. Que quede claro para el lector que él no la está desechando del apellido Arley. Dice, el Señor espera que honre usted su apellido. Al él decirle eso, es como decir que el tío abuelo William, pues siento orgullo de ella como parte de los Arley, como portadora del apellido Arley, como su hija adoptiva. Y dice, el Señor espera que honre usted su apellido. No es George el que espera que ella honre su apellido, es el señor William, el tío abuelo William. Y al decir su apellido, es el apellido Arley, no se refiere al apellido White. Porque momentos antes dice, siempre formará parte de la familia Arley. Aquí esto es una validación del tío abuelo William a través de Georges, que él no va a abandonarla, que no se olvida del rol tan importante que juega como su padre adoptivo. De que esto él los tiene siempre presente, aun cuando Candy haya tomado un rumbo distinto al de continuar estudiando en el Royal St. Paul. Prosigo. Candy le escribe una carta al comandante Niven. Para el comandante Edgar Niven. Espero que todo le vaya muy bien, comandante. Esta mañana he ido a dar un paseo por el bosque con los niños del hogar de Pony. Hemos ido a recolectar las primeras no me olvides. Las no me olvides también se mencionan con Eleanor Baker. Y el significado espiritual o el simbolismo espiritual de las no me olvides en la literatura japonesa es el mismo que tiene para la cultura general, para el mundo general. Y es precisamente evocando nostalgia por personas pues que no están físicamente presentes. Y no me refiero a fallecidas, sino que no están cerca. Esta misma tarde dejo el orfanato para entrar a estudiar en la escuela de enfermería Mary Jane. La directora Mary Jane es amiga de la señorita Pony, la mujer que me crió y que es para mí como una madre. La escuela es un anexo del Hospital St. Joseph y se me permitirá trabajar mientras estudio. De esta manera reduzco mucho los gastos. ¿No le parece maravilloso? Mi barco está a punto de zarpar. Quiero que sepa que voy a esforzarme al máximo en esta nueva etapa. De modo que a través de esa relación entre la señorita Pony y la directora de la escuela de enfermería Mary Jane es que Candy pues finalmente va a realizar su camino, no su sueño, su camino de completar estudios en enfermería, y dice que es un anexo a un hospital, de modo que ella va a poder practicar en ese hospital.
Y ella dice pues que reduce los gastos. ¿Por qué para ella es importante reducir los gastos? Pues porque en la carta anterior Georges le dice a Candy que el tío William va a asumir los gastos de los estudios de Candy. De modo que el tío abuelo William aprueba, ve con buenos ojos que Candy está estudiando para ser enfermera y asume los gastos como deber de todo padre adoptivo. De modo que el tío abuelo William se ha mantenido consistente y constante en ese rol. No ha dejado ese rol en ningún momento. Por lo menos hasta esta parte. Y Candy, pues en consideración a él, porque también le costeó los estudios en el Royal St. Paul, pues ella quiere pues reducir esos gastos, pues para no ser abusiva en ese sentido. Pero dice, mi barco está a punto de zarpar. Ella va a estudiar en Estados Unidos, ella no tiene que viajar en barco. Cuando ella dice mi barco está a punto de zarpar, es porque ella está escribiéndole al capitán de un barco. Y lo ve como una especie de analogía. Pero también esta analogía no responde solamente al capitán Niven, responde a ella misma y a su vida. Su barco está a punto de zarpar. Sino que su vida ya va a comenzar el rumbo, el camino de lo que va a ser su nueva vida. Del mismo modo, que el barco de Terry zarpó tiempo antes hacia Estados Unidos para él completar su camino. Terry zarpó en un barco y ahora el barco de Candy está a punto de zarpar, esta vez hacia los estudios en enfermería. Y ella hace esta analogía con barcos. Hay que ver con cuál de los tres galanes masculinos principales de la novela está más vinculado el asunto del mar como cuerpo de agua, del océano y de los barcos. Mientras le escribo, tengo delante un jarrón en el que he colocado las no me olvides. Su color me recuerda a la tonalidad que tenía el mar el día en que me dijo lo siguiente. El mar es lo único que se ve cuando navegas. Imagino que tú lo encuentras aburrido. Aquella vez negué sus palabras y le dije que no tenía usted razón, porque cada día el agua me mostraba un color diferente. Al escuchar mi respuesta, usted se limitó a sentir varias veces. Ahora tengo la impresión de que el mar, con sus diferentes matices, se parece al imperceptible paso del tiempo. Da la sensación de que nada cambia, pero algo sin duda tiene que cambiar. Comandante Niven, ¿quién sabe qué mar estará viendo en estos momentos? Muy bien. Aquí hay que prestar atención a la conjugación verbal y a la sintaxis de las oraciones, porque dice, aquella vez negué sus palabras y le dije que no tenía usted razón, porque cada vez el agua me mostraba un color diferente. Aquella vez negué sus palabras. Es como si ella estuviera diferenciando en el ayer y en el hoy como enfermera. Era como ella queriendo decir que en ese momento yo no estaba de acuerdo con usted, pero ahora estoy de acuerdo con usted. Ahora al momento de yo escribirle su carta. Y dice que no tenía usted razón, porque cada día el agua me mostraba a mí, a Candy, un color diferente. Y que al escuchar mi respuesta, la respuesta de Candy, Niven se limitó a sentir varias veces. No olvidemos que Candy era un adolescente y que Niven ya era un experimentado hombre de mar que había estado en los mejores barcos. Y se limitó a sentir. Es como una forma de la autora mostrarnos a nosotros de que Niven no estaba de acuerdo con las palabras de Candy, pero que él tenía más sabiduría que Candy, que tal vez sí comprendió a Candy al decir que el mar tenía un matiz diferente, por eso asintió con la cabeza varias veces, sí, lo ves diferente, pero es porque en tu juventud lo estás viendo así. Pero yo tengo experiencia, tengo sabiduría, te honro que te sientas de esa manera, por eso afirmo, asiento varias veces, pero yo tengo mi forma de pensar. Y que ahora dice Candy, ahora tengo la impresión de que el mar, con sus diferentes matices, es el imperceptible paso del tiempo, da la sensación de que nada cambia, pero algo tiene que cambiar. Bien, lo que está haciendo Candy es que aunque dice que algo tiene que cambiar, pero que se parece al imperceptible paso del tiempo y de que da la impresión de que nada cambia, es como si en cierto lugar ella se honra a sí misma por haber visto los diferentes matices del mar, pero también le da la razón al comandante Niven en que el mar sigue siendo el mar, de que podrá tener muchas tonalidades, de que a veces
se vea de un color, de que con el paso del tiempo, según la temporada, la estación del año, se vea de diferente manera, pero eso no cambia sus propiedades como mar. Y que en ese sentido no cambia, aunque el tiempo pase imperceptiblemente, aunque haya muchos matices, muchas tonalidades, el mar no cambia. Eso lo veremos al final de la parte 3, en la última carta específicamente. Bien. Y dice, ¿quién sabe qué mar estará viendo en estos momentos? Bien. También va a haber un contraste aquí en esta novela, en el cielo y en el mar. Ella le pregunta a Naiven qué mar está viendo en estos momentos. Y ella le va a preguntar a un personaje qué cielo está viendo en estos momentos. Hay que ver el papel que juega el mar y el papel que juega el cielo, pero ya estamos vinculando el mar a un personaje específicamente. El cielo va a estar con otro. Cada vez que recibo una carta suya, está usted en un puerto diferente y sus palabras siempre consiguen transportarme allí. En el mundo hay muchos más países de los que había imaginado. Los niños del hogar de Pony nunca han salido del pueblo y a veces me da la impresión de que piensan que en el mundo solo existen los Estados Unidos. Por eso mismo, utilizo sus cartas para enseñarles, porque suponen para ellos un buen material de estudio y también para mí. Durante nuestro viaje aprendí muchas cosas. Usted no solo se limitó a perdonarme por lo que hice, sino que me ofreció su ayuda y nunca me cansaré de agradecérselo. Cookie me contó en una ocasión que tiene usted una hija de mi edad y que se preocupa mucho por el dolor que le causa al tener que estar constantemente viajando por el mar. No puede imaginarse cuánto me alegré cuando supe que yo le recordaba a su hija. Yo también le veía a usted como un padre. Qué maravilloso que el tío abuelo William, el hombre que me adoptó, se pareciese un poco más a usted, aunque usted es mucho más joven. A veces recuerdo el valor que me infundieron sus palabras. ¿Sabes, Candy? El mar no está siempre en calma. El mar es como la vida. Hay momentos de paz y momentos turbulentos, pero no importan las circunstancias, el barco ha de tratar de controlar las olas y de seguir siempre su camino con todas sus fuerzas. El barco siempre va a tratar de seguir su camino, no importa las turbulencias, no importan las circunstancias, le dice el comandante Naiven, quien para Candy, en palabras de Candy, lo vio como una figura paternal. Luego, ella le va a preguntar a una figura también paternal qué cielo está viendo en estos momentos. Estoy a punto de enfrentarme a una nueva etapa en mi vida y al igual que un barco, no importa qué tormentas me encuentre en el camino. ¿Las tormentas están bajo un cielo azul despejado o bajo un cielo gris? Quiero recorrer lo que me queda esforzándome siempre mucho, enfrentándome a las olas que hagan falta. Más abajo le escribo mi nueva dirección. Tengo curiosidad por saber desde dónde me enviará la próxima postal. Cuando vuelva a Inglaterra, podrá pasarse por un bar que está por la zona del puerto y que se llama Harbor Light. El local pertenece al señor Joskin, el hombre que me ayudó a esconderme en su bodega, entre las cajas de latas. Es decir, el hombre que me ayudó a subirme en su barco de forma ilegal y clandestina. Aún así, estoy segura de que se sorprenderá gratamente cuando lo conozca. Le envío también unas no me olvides. Siempre rezo para que sus travesías sean lo más tranquilas posibles, Candy. Y no solamente se refiere a las travesías en mar, sino también a las travesías de su vida. Esta sugerencia de que Naiven conozca a Joskin en el bar es una forma de un hilo que conecte a Naiven también a su vez con Joskin, para ver si Joskin logra tener más éxito como astillero de barcos, posiblemente. Esto es una conjetura, una especulación que yo hago. Y de ese modo, pues no tenga que estar trabajando envuelto y rodeado de alcohol. Bien. Ahora que culmino esta carta al señor Naiven, quiero recordar la página 10 del prefacio. Para mí, los molinos que vi esa tarde, estas palabras de Nayita en su prefacio. Para mí, los molinos que vi esa tarde en La Mancha parecían grandes barcos
blancos alzándose en el cielo. Los dejo con eso, pero esto también forma parte de una tradición y filosofía japonesa. Hay una creencia japonesa, mitológica, con respecto a esto de los barcos alzándose en el cielo, pero hablaré de eso posteriormente, no ahora. Ahora vamos a una carta de Cookie hacia Candy. Estimada Candy White Harley, Candy, de verdad tienes un nombre tan largo. Me he cansado tan solo de escribirlo, aunque mi nombre completo es Cricket Dix. ¿Qué? ¿Has visto cuántas letras? A ver, ¿quién gana ahora? Quería enviarte mis mejores deseos ahora que tu camino para convertirte en enfermera ha empezado. ¿Recuerdan cómo Candy mencionó que el sueño de Cookie era convertirse en marinero? Pues ahora Cookie le escribe a Candy diciendo, te envío mis mejores deseos ahora que tu camino para convertirte en enfermera ha empezado. Yo no creo que sea que él vea las aspiraciones de enfermería de Candy como un camino. Es que Candy tuvo que haberle escrito a Cookie diciéndole, estoy iniciando mi camino para ser enfermera. Del mismo modo como le dice a Niven, mi barco está a punto de zarpar. Su realidad profesional para Candy no es, es un camino, no es un sueño, no un cuento de hadas. Bien. Durante todo este tiempo hemos estado navegando hacia el sur, así que me he dado tiempo a leer todas tus cartas de golpe. He empezado a trabajar en el barco del comandante Niven, pero no me deja en paz. Cookie, si quieres llegar a ser comandante, debes estudiar más. Lo imito bien, ¿verdad? Maldita sea, se me olvidaba que esto es una carta. Por cosas como esta odio escribir. En resumen, el comandante está siempre repitiéndome que ahorre para la escuela. También me ha dicho que si me esfuerzo, se encargará de echarme una mano. Yo pondré todo de mi parte. Voy a ser comandante. Mi padre siempre me lo decía, que las cosas tienen que hacerse bien. Candy, tú también tienes que esforzarte, aunque no te prometo que vaya a dejar que me pongas una inyección si consigues ser enfermera. Me han dado mucho miedo. Y además, tú siempre tienes la cabeza en las nubes, pero aún así, creo que serás muy buena cuidando de los enfermos. El comandante me ha contado que cuidaste muy bien de mí después que me lanzaste al mar. Una vez más, Candy pone en práctica sus habilidades sanando personas. Me llama la atención que Nagita precisamente escogiera la profesión de enfermería para Candy, porque Candy como enfermera sana personas, pero no solamente las sana físicamente, también sana las almas de muchas personas. Así que la sanación de Candy es completa, es holística, es espiritual. Candy es sinónimo de sanación en todos los sentidos. Pero ven, cuando en la carta anterior se desprendió de que los marineros habían arrojado a Cookie al mar, entonces él enfermó y Candy cuidó de él. Y eso no pasó desapercibido para el comandante Niven. Me parece muy noble y muy lindo del capitán Niven decidir entonces emplear a Cookie, no emplearlo, sino darle la oportunidad de que aprenda sobre navegación estando con él. Y todos sabemos que Niven es experimentado, es muy bueno en lo que hace. Todavía guardo la cinta que me entregaste a cambio de mi sombrero. Cuando nos despedimos, intercambiamos aquellas prendas para alentarnos el uno al otro, ¿recuerdas? Por favor, no se lo dejes a ninguno de tus pequeños secuaces, aunque te ofrezcan una suma incalculable de dinero. Tuve que soltar una buena cantidad para comprarlo. Querida Candy, no me gustan mucho las cartas, por eso no suelo escribir, pero lo que sí me gusta es recibirlas, así que envíame todas las que quieras. En 3 días volvemos de nuevo a alta mar. No te lo vas a creer, pero he crecido 20 centímetros más. Sé que me tienes envidia de la buena. Cricket Dix, alias Cookie. Bien. Candy con apodo de Dulce, Cookie con apodo de Dulce, los dos atravesando las mismas situaciones. Y algo me da a pensar como lectora que el rumbo que adquiera Candy con su vida va a ser bien similar al rumbo que adquiera Cookie. Si Candy va a tener éxito, Cookie también. Si Candy va a sufrir penas, Cookie también. Es como si, en ese sentido, ambos estuvieran conectados. No puedo evitar pensar así. Bien, ahora Candy le escribe a los niños Carlson. Sam, Jeff y Susie, muchas gracias por vuestra carta llena de buenas noticias. Estaba tan feliz de leeros que casi me pongo a llorar. Me alegra tanto que tengáis una nueva madre. Me dijiste que se llama Victoria, ¿verdad? ¡Qué nombre tan bonito! Seguro que vuestro padre no deja de sonreír, por más testarudo que sea. Yo también me echo a reír si me imagino la escena.
Cuando he visto el dibujo que Susie ha hecho de mamá Victoria, he entendido enseguida que debe de ser una mujer muy amable. Lo mismo deduzco de la carta de Jeff. Yo debo asumir entonces que el señor Carson tal vez siguió el consejo de Candy de no dejarse abatir tanto por la amargura, por la pena de no tener a su esposa y ver la vida con más optimismo y no ser tan huraño ni tan amargo, ni tan ácido con sus semejantes. Tal vez eso lo hizo lo suficientemente interesante como para atraer el cariño de una señora llamada Victoria. Y de ese modo, pues él pudo rehacer su vida con esta persona a quien ya le dicen mamá Victoria, jugar por lo que nos muestra Candy sobre Susie. Victoria se ha ganado el cariño de esos niños. Y me alegra mucho por el señor Carson, me alegra mucho por estos niños también. Me alegra mucho por Victoria porque la familia es excelente, el señor Carson los encaminó muy bien. Y Victoria, esa familia se alzó en Victoria. Ahora tienen una familia victoriosa, con una mamá victoriosa que es una titana, es digna de admiración, asumiendo el cargo y el cariño de esos niños que realmente eran de una primera esposa. Señor Carson victorioso se sobrepuso al duelo, se sobrepuso al dolor. Y esos niños victoriosos porque van bien encaminados a convertirse en hombres y mujeres de bien, como ya sabemos que Susie es enfermera en Calcuta. Bien. Ajá. Jeff, Susie, vuestras manos son aún tan diminutas, pero sé que siempre ayudáis a vuestro padre y a Sam a lavar la ropa y a cortar leña. Sois maravillosos. Susie, ¿te acuerdas de lo que decíamos? Tu madre no está muerta, solo se ha marchado al otro lado del monte Rodney. Ya tenemos una ubicación geográfica de dónde fue que estuvieron entonces, de dónde estaban residiendo, de dónde fue que estuvo Candy pernoctando por esa semana junto a los Carson. ¿Dónde fue que estuvo alojada Candy todo ese tiempo? Seguro que allí tu madre y Victoria han hablado. Te confío a mis hijos, a Sam, Jeff y Susie. Estoy segura de que eso es lo que tu madre le ha dicho. Yo lo que puedo entender con esto es que al ser Susie tan pequeña, una niña de 3 años, al momento de fallecer la primera esposa del señor Carson, que a ella fue quien más duro le tuvo que haber dado, a quien más tuvo que haber sufrido el impacto de ese deceso. Y al parecer, pues Candy, pues le dio sus palabras de sabiduría. Aquí Candy está poniendo en práctica, pues, lo que ella a la fuerza tuvo que haber aprendido de su propio proceso de duelo con Anthony. Le sirvió, este duelo con Anthony le sirvió también para a su vez ayudar a una niña pequeña a aliviar y a no estar tan afligida por la partida de su madre. Sam, lo estás haciendo muy bien. Espero que ahora puedas dedicarte a algo más de tiempo. Yo sigo preparándome para ser una buena enfermera. Hoy, por ejemplo, me espera el turno de prácticas nocturnas, así que será mejor que deje la carta aquí. Os escribiré cuando tenga tiempo. Saludad de mi parte a vuestro padre y a Victoria, siempre con prisa. Vuestra Candy. Es como si Candy ya supiera de antemano que Victoria es una buena mujer, porque confía en el juicio del señor Carson, en la bondad de él, la bondad de esos niños. Ella es como si estuviera segura de que el señor Carson escogió bien a su nueva esposa. Y le dice a Sam, al mayor, mira, ahora dedícate a ser niño, disfruta tu niñez. Ya no tienes por qué preocuparte excesivamente por los demás, ya no tienes por qué asumir ese papel, porque ahora vas a contar con la ayuda de Victoria. Tu vida, Sam, también va a estar en Victoria. Ahora puedes ser un niño victorioso. Ya no tienes que ser un hombre. Puedes ser un niño. Disfruta de tu etapa. Disfruta de tu infancia. Disfruta de tu juventud, le dice Candy a Sam. Muy lindo. Y para finalizar este video, porque son muchas cartas, yo no voy a leer todas las cartas de seguido, pero tampoco voy a estar dedicando una carta por video, porque no sería como que gastar muchos videos, ¿verdad? Pues voy a finalizar con una carta de Candy a Terry. Querido Terry, sigo sin saber a dónde debo mandar mis cartas. De modo que ella no le está literalmente haciendo llegar una carta a Terry. Ella no sabe dónde hacerle llegar las cartas. Pero
es una carta que lo hace pues para vaciar ella sus sentimientos, una carta que supongo que ella la conserva. Por eso es que Candy la tiene como parte de las cartas del joyero. No olvidemos que estas cartas que se están leyendo, o estas cartas que estoy compartiendo en este video, son las cartas que ella tiene en el joyero. Son las cartas que ella tiene en el joyero. No, mentira. No, jamás y nunca. En esto estoy equivocada, porque obviamente pues... una carta que ella le escriba al capitán, si le llegó al remitente, pues no la tiene en el joyero. Pero sí debe tener en el joyero las cartas que ella tiene de vuelta de esas personas a las que ella escribió. Así que disculpen este error de juicio de mi parte. Ella no tiene en el joyero cartas que ella envía. Ella tiene en el joyero cartas que recibe. Pero esta carta a Terry, como es una carta que no sabe dónde enviarla, yo asumo que la conserva en el joyero. Y pues la escribió, me imagino que como un modo de ella desahogarse, de la misma manera como ella se desahogaba en el diario. Ella se desahogaba pues sobre muchas personas, sobre Annie, sobre el tío abuelo, sobre Albert, sobre Terry. Bien, querido Terry, sigo sin saber a dónde debo mandar mis cartas. Además, por mucho que intente escribirlas, las palabras se me quedan siempre en las puntas de los dedos. Oh, Terry, volví a Estados Unidos en un intento desesperado por perseguirte, pero el tiempo no se detiene. No sabes cómo me gustaría poder hacerlo retroceder. Si hubiera podido llegar al puerto antes de que te marcharas, y si hubiera estado en el hogar de Pony cuando fuiste de visita. Recuerdo la vez que me dijiste que algún día te gustaría ver el lugar donde crecí. También recuerdo tu sonrisa. Gracias por la visita. Sé que estuviste muy poco tiempo, pero las directoras me contaron que fuiste a ver la gran encina a la que siempre trepaba, el manzano en el que aprendí a lanzar el lazo y la colina de Pony, esos árboles que quizá acariciaste y esa colina en la que quizá te detuviste, ahora significan mucho más para mí. No sé si lo sabes, pero estoy estudiando en una escuela de enfermería y estoy siempre muy ocupada. Imagino que tú también, donde quiera que estés, continúas recorriendo tu camino. Cuando volvamos a vernos, y tengo la certeza de que sucederá, espero que estés orgulloso de mí. Pero hasta que eso suceda, te prometo que seré valiente. Con cariño, doña Pecosa. ¿Por qué ella le dice que va a ser valiente? Esto conecta con las palabras que le dice el comandante Niven. ¿Qué le dijo el comandante Niven a Candy? El mar no siempre está en calma. El mar es como la vida. Hay momentos de paz y momentos turbulentos, pero no importa las circunstancias, el barco ha de tratar de controlar las olas y de seguir siempre su camino con todas sus fuerzas. ¿Y qué le dijo Candy momentos antes? Mi barco está a punto de zarpar. Ella ve la vida de ella como un barco. Y va a ser valiente. Ese barco va a buscar la forma de siempre mantenerse a flote, aún en la peor de las turbulencias. Y le dice a Terry que va a ser valiente. Pero no solamente eso. No olvidemos que Candy le tomó mucho más tiempo que a Terry llegar a Estados Unidos porque estaba desprovista de dinero. Se quedó un tiempo considerable en casa de los Carson. No solamente hallando la oportunidad de que Carson hablara con Joskin para dejarla colarse como polizón, sino también cuidando de Susie, que estaba enferma. Pasaron, supongo que algunas semanas. Luego entonces Carson tiene que aguardar la oportunidad de ver a Joskin. Joskin la cuela, está ese viaje. Obviamente ella no va a llegar al puerto de, Illinois, Michigan, que es donde está el hogar de Pony. No tiene un mar, no tiene una bahía, no tiene un muelle, no tiene un puerto. Así que ella tiene que arribar por algún otro lugar, ya sea por Nueva York, ya sea por algún lugar de la costa este de Estados Unidos, y de allí entonces desplazarse quién sabe cuántos días hasta llegar al hogar de Pony. Pero miren esto, Terry se detuvo en el hogar de Pony. ¿Recuerdan lo que dijo Terry? Hay algo que tengo que hacer antes que sea demasiado tarde. Se refiere a su camino. Pero ahora no dejo de pensar, y se refería a esto de visitar el hogar de Pony. No olvidemos que vamos a citar las siguientes frases antes de terminar. Antes de regresar a este asunto de Terry en el hogar de Pony. Vamos primero al prólogo. Página 15. Allí tengo Candy en su actualidad en el río Avon, donde vive con su amado.
Allí tengo el óleo de tamaño 10 con un marco chomado. Mi amado lo ha colocado de tal forma que se vea desde cualquier punto de la casa. Lo encontró hace muchos años en un mercadillo de Londres. ¡Qué maravilla de regalo! Entre un montón de pinturas viejas, le bastó una sola mirada para saber que aquel óleo representaba el hogar de Pony. No era un cuadro cualquiera. Era un paisaje con el hogar de Pony desde la perspectiva de la colina de Pony. Y ahora vamos al capítulo 2 de la parte 1, cuando Candy se encuentra con el príncipe de la colina, que lo ve por primera y hasta el momento única vez. Digo, o creemos que por primera y única vez. ¿De dónde eres? Yo me llamo Candy. ¿Ves aquella iglesia tan pequeña? Es el hogar de Pony. Parece un sitio pequeño, pero es un orfanato. Y también es una escuela. Todos los niños del pueblo vienen aquí a estudiar. La mujer rellenita es la señorita Pony y la más delgada es la hermana Lane. Allí es donde yo... Candy hablaba con entusiasmo mientras señalaba el pie de la colina, así que cuando se giró y descubrió que el chico ya no estaba allí, pegó un pequeño grito. ¡Ha desaparecido! Aturdida, la niña miró a su alrededor, pero no había ni rastro del joven. Bien. Luego, posteriormente, vamos a saber, hacia las postrimerías de la novela, si el príncipe de la colina llegó o no a ver el hogar de Pony desde la perspectiva de la colina. Sabemos que sí estuvo en la colina, el príncipe, pero a jugar por el capítulo 2 no alcanzó a hacerlo. Vamos a ver si más adelante, en lo que resta de la historia, sabremos si alcanzó a ver el hogar desde la colina, como príncipe de la colina, como príncipe, no en otra faceta. Bien, ahora vamos a el capítulo extra 1 de la parte 1. Esto es con Anthony. El triste momento del fallecimiento de Anthony. Dice: justo antes de la puerta de sol, el lago parecía fundirse con el cielo, que brillaba como un azul intenso. No, esto no es. No. Ajá, ahora sí estoy llegando. Ajá, habíamos llegado a un claro. Esto fue en la partida de casa. Candy estaba con Anthony, que me recordó enseguida la atmósfera que rodeaba la colina de Pony. Sin darle muchas vueltas, compartí mi pensamiento en voz alta. ¿La colina de Pony?, preguntó Anthony, girándose hacia mí. Ese es el lugar de donde vienes, ¿verdad, Candy? Me gustaría visitarlo algún día. Me interesa conocer el sitio en el que creciste y conocer a tus tutoras, a la señorita Pony y a la hermana Lane. Algún día iremos, te lo prometo, Anthony, le dije, dando pequeños saltos de alegría a lomos del caballo, entusiasmado con la idea de presentarle a las mujeres que me criaron. Anthony me observó con diversión, pero entonces su expresión cambió, se tornó muy serio. Y ahí es que le habla del príncipe de la colina y otros asuntos. Pero luego sabemos que ahí vio el zorro y pasó la tragedia que pasó, y Anthony pues no alcanzó a ver el hogar de Pony. De modo que a través del cuadro de Slim es un modo de honrar a Anthony, como si de verdad Anthony hubiera podido ver el hogar de Pony. Es una especulación mía también, porque no fue Anthony quien consiguió el cuadro de Slim, obviamente. Pero es que esto es imaginación mía, el suponer que el cuadro de Slim también honra a Anthony. Pero como un modo de finalmente poner a Anthony en contacto con esa colina. Anthony no pudo ver la colina, pero entonces en el capítulo no sé si fue el 14 o el 15 de la parte 2. Bien, el capítulo 14 de la parte 2, página 269, dice: la mejor parte del día. Ella estaba con Terry frente a la chimenea en la villa de los Granchester en Escocia. Era la hora de la merienda y del almuerzo. Me gustaba hornear el pan
Y las galletas con mis tutoras. Quedaba todo tan bueno, exclamó Candy. No sabes lo que daría, porque pudieras probar las galletas con pasas de la hermana Lane. Y mire lo que dice Terry. Me gustaría ir al menos una vez. Tengo curiosidad por ver los manzanos en los que aprendiste a imitar a Tarzán. Me tienes que prometer que vendrás conmigo de visita, dijo ella de golpe con un brillo especial en los ojos. Aunque creo que será mejor que ya no siga haciendo esas tonterías. Cuando empiece el otoño, quiero aprender a ser una auténtica dama. Y es que él le dice, pero mira, sé tú, o sea, hablan de que el tío abuelo William y ser auténtica dama, etcétera, etcétera. Ahora vamos de nuevo a esta carta Terry, que dice, y esta vez la voy a poner en mi propia voz. Recuerdo la vez que me dijiste que algún día te gustaría ver el lugar donde crecí, también recuerdo tu sonrisa. Así que Candy, sí, en el capítulo 14 de la parte 2, ella dice, me tienes que prometer estar de visita. Él cumplió su promesa. Y la cumplió tan pronto como llegó de Estados Unidos. Fue lo primero que hizo. Asumo que fue lo primero que hizo. Y dice, gracias por la visita, sé que estuviste muy poco tiempo, pero las directoras me contaron que fuiste a ver la gran encina a la que siempre trepaba, el manzano en el que aprendí a lanzar el lazo y la colina de Connie. Él le decía en Escocia, quiero aprender a ver esos manzanos donde aprendiste a trepar árboles. Y no solamente él fue a conocer a la señorita Pony y a la hermana Lee, a conocer el entorno, el hogar, el orfanato donde ella creció. Ella fue hasta la colina, él fue hasta la colina y llegó a ver los manzanos donde ella se trepó. Él retuvo todo cuanto ella le había contado sobre el hogar de Pony. Y esos árboles que quizá acariciaste y esa colina en la que quizá te detuviste ahora significan mucho más para mí. Esto significa que si él trepó la colina es porque él tuvo que haber avistado el hogar de Pony desde allí. Si él estuvo lo suficiente como para asegurarse de haber visto el manzano donde Candy aprendió a trepar árboles, es porque él estuvo fijándose en todo. Tal vez no estuvo días allí, pero sí estuvo lo suficiente como para contemplar todo. Si él no estuvo tranquilo hasta hallar el árbol del manzano, es porque estuvo el tiempo suficiente para reparar en todo. Porque para él haber buscado ese manzano, él tuvo que haberse detenido y haber estado observando todo lo que había a su alrededor. Bien, y parafraseo por una última ocasión la página 15 del prólogo. Allí tengo el óleo de tamaño 10 con un marco hecho a mano. Mi amado lo ha colocado de tal forma que se vea desde cualquier punto de la casa. Lo encontró hace muchos años en un mercadillo de Londres. ¡Qué maravilla de regalo! Entre un montón de pinturas viejas, le bastó una sola mirada para saber que aquel óleo representaba el hogar de Pony. No era un cuadro cualquiera, era un paisaje con el hogar de Pony desde la perspectiva del hogar de Pony. Así que el amado, fue su amado el que colocó el cuadro de la forma como lo colocó. No fue Candy que lo puso en la pared, fue el amado que lo colocó y lo puso de una forma tal que Candy lo pudiera apreciar como si estuviera en Michigan desde la colina viendo el hogar de Pony. Y fue su amado quien lo hizo. Y le bastó una sola vez al amado ver eso en un mercadillo de Londres, un mercadillo de Londres, para saber que se trataba del hogar de Pony. Bien, eso sería todo por el momento. Si te gustó este video, puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Les doy muchas gracias por su apoyo, por su sintonía, sus visitas, sus vistas, visualizaciones, comentarios. Eso sería todo. Les envío un enorme abrazo. Recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Eso sería todo y será hasta la próxima.